Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, de segundo año. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de geografía. Hoy vamos a trabajar sobre la descolonización del mundo. Como veníamos trabajando anteriormente, para que un estado sea considerado, como tal, o sea considerado como un país, tiene que cumplir con tres elementos fundamentales, ¿sí? Tener un territorio, tener leyes que ordenen la vida en ese territorio y habitantes o población que esté dentro de esos límites, de esas fronteras, ¿sí? Y hay un elemento importante también del Estado que es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Lo dijimos en clases anteriores, la soberanía tiene que ver con la posibilidad que tiene el pueblo, es decir, los habitantes de un determinado territorio, de un determinado país, de decidir sobre lo que pasa ahí adentro, ¿sí? De hacer leyes que impliquen derechos para las personas y obligaciones también, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede hacer con los derechos naturales. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la primera clase, nuestra única clase presencial, o nuestras únicas dos clases presenciales que tuvimos en todo el año? Hablamos sobre el Cerro Rico de Potosí, que tenía un montón de plata, miles y miles de toneladas de plata que la utilizaron los españoles en la época de la conquista. Bueno, eso después, con el avance del tiempo, hoy en día lo explota el Estado plurinacional de Bolivia, ¿sí? Entonces la soberanía tiene que ver con eso, con tener cierta independencia, con poder tomar decisiones sobre tu país, ¿sí? Y es importante, si quieren agregar, lo que es una democracia o una soberanía popular. Que vos tengas soberanía, si vivís en democracia, significa que la gente realmente va a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vos elegís a los gobernantes, ¿sí? Vos elegís a quien te gobierna, por lo tanto, de algún modo, es como que vos estás gobernando. Por eso es muy importante ver a quién vas a votar, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de descolonización del mundo. ¿Qué es una colonia? Nosotros lo vamos a trabajar en historia también, pero bueno, lo empezamos a trabajar en geografía porque es importante. Una colonia es un territorio no autónomo, un territorio que no tiene soberanía. ¿Se les ocurre algo, algún ejemplo de un territorio no autónomo? Ejemplo por acá. Bueno, si están pensando en las Islas Malvinas, sí, las Islas Malvinas es uno de los pocos territorios no autónomos que quedan todavía en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, se empezó lo que se llama este proceso de descolonización. Es decir, que se organizó en las Naciones Unidas. Primero nacieron las Naciones Unidas para, para dejar atrás los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a ver la Segunda Guerra Mundial este año en geografía, ¿sí? No en historia, pero sí en geografía bastante profundamente. Bueno, se quería dejar atrás lo que había sido esa guerra tan nefasta y entonces se quería avanzar en lo que es el derecho internacional, cómo nos ponemos de acuerdo para ver cómo gobernamos el mundo sin matarnos entre todos, ¿sí? Bueno, por eso surgieron las Naciones Unidas. Y una de las ideas era, bueno, ¿qué les parece si dejamos que los pueblos de cada territorio decidan sobre su destino, que puedan tener soberanía? Y así empezó el proceso de descolonización. ¿Pero qué es descolonizarse? ¿O qué es colonizar? ¿Y por qué se colonizaba? Bueno, Inglaterra o Gran Bretaña, Francia, Alemania y más hacia el siglo XX, Estados Unidos, bueno, Holanda, España, las potencias mundiales, después de la revolución industrial, tenían la posibilidad de producir un montón, ¿sí? Podían producir tanto que
no les alcanzaba con venderles a la población de su país. Necesitaban nuevos mercados, ¿sí? Necesitaban nuevos lugares a donde vender sus productos. Y además, y muy importante, necesitaban nuevos lugares de los cuales obtener materias primas, es decir, recursos naturales, para después procesarlos en las industrias con las nuevas tecnologías que iban apareciendo. Entonces empezaron a conquistar principalmente África y muchos lugares de Asia, ¿sí? Por ejemplo, es bastante conocido el ejemplo de la India, que estaba bajo una compañía de mercaderes que se llamaba la Compañía de las Indias Orientales, ¿sí? Y tuvieron el control de casi todo el territorio de la India, que lo vemos acá, a través de esta compañía de comercio, ¿sí? Bueno, ahí hubieron un montón de guerras de independencia, pero Inglaterra o Gran Bretaña siempre logró imponer su poderío armamentístico, su poderío militar. Bueno, pero como dijimos, eso se dio en el siglo XIX, básicamente. Pero como dijimos, después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, vamos a ver, no es que dijeron, vamos a soltar estas colonias porque somos buenos y ahora ya no queremos dominarlos más y queremos que sean libres. ¿Qué pasaba? Europa estaba muy destruida por la guerra, ¿sí? Había que reconstruir todo. Por lo tanto, no se podían andar concentrando en sus territorios en África o en sus territorios en Asia las potencias europeas. Entonces empezaron a desentenderse un poco de sus colonias y fue el momento propicio para que se independicen. Así que empezó este proceso de descolonización, ¿sí? Y otra de las cosas que ocurrió fue que, a ver, vamos a ver otro mapa, ¿sí? Donde se dio más fuertemente el proceso de colonización. Miren, de 1945 a 1950, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, se independizaron los países o los pueblos que están pintados con este color, que sería como un amarillo clarito, ¿sí? Así que después vayan viendo en qué época se independizó cada uno, porque les voy a pedir que en los comentarios vayan señalando 2 o 3 países de Europa o de Asia que hayan obtenido su independencia y que me digan en qué momento la obtuvieron. Bueno, entonces, empezaron después de 1945 a ser libres esos países. Pero ¿qué pasaba? No todos fueron libres. Algunos siguieron bajo el poder del país central o sobre la potencia. Pero ya la ONU no veía con buenos ojos que, por ejemplo, vos seas de un país africano que le pertenecía, no sé, a Bélgica o a Alemania o a Inglaterra y no tengas los mismos derechos. Porque, ¿qué pasaba? Vos, al ser colonizado, no es que eras ciudadano del país que te colonizaba. Es decir, no es que vos después podías ir a vivir a Gran Bretaña, que podías ir a vivir a Inglaterra, que podías ir a vivir a Alemania o a Bélgica. No. Vos estabas bajo el control de esos países, pero no tenías los mismos derechos que la gente que había nacido en esos países. Entonces la ONU dijo, bueno, si quiere mantener esos estados asociados, que se los llaman, le tienen que dar los mismos derechos a los habitantes de esos territorios. Entonces, si cualquiera quiere venir para vivir a Europa, bueno, que venga y no tiene problema. Puede trabajar, se puede quedar a vivir, no necesita una visa, ¿sí? No necesita un permiso. Entonces, empezaron a obtener los derechos que tenían cualquier ciudadano de esos países. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, cuando se descolonizaron estos países, tampoco empezaron los países africanos y los países de Asia, es que, bueno, ahora somos libres y a partir de ahora vamos a decir sobre nuestro destino. No, no estaban preparados tampoco para esa libertad y quedaron, digamos, muy divididos porque grupos internos de cada país empezaron a decir, bueno, ahora quién va a mandar, ¿sí?
¿Se acuerdan cuando trabajamos el Kurdistán? Bueno, hay distintos pueblos que unos se imponen sobre otros, imponen su idioma, imponen su cultura. Entonces, en muchos casos, sobre todo en África, y en algunos casos continúa, se dieron guerras civiles, ¿sí? Porque, bueno, se fue el gobernante de la potencia, entonces ahora nos tenemos que arreglar entre nosotros. Bueno, chicas y chicos, como les dije, este proceso de descolonización arranca en 1945 y hacia 1970 comienza a descolonizarse en general el mundo, pero esto trajo varios problemas también. Quiero dejarles una consigna para que hagan en los comentarios. Quiero que señalen qué países estaban, o algunos, 3 países, por ejemplo, de África o de Asia, que hayan sido colonia de alguna potencia europea y en qué periodo o en qué año más o menos obtuvieron su independencia. Les dejo esa propuesta de trabajo y les mando un beso grande. Nos vemos en la próxima clase.